3 días antes de que mi madre olvidara mi nombre para siempre, me agarró de la mano con una fuerza que no había tenido en meses y me susurró algo que me heló la sangre. Patricia, no confíes en tus tíos. Ellos saben lo que hicieron, y si te descuidas, te quitarán todo lo que nos pertenece. Yo pensé que era la confusión del Alzheimer hablando, esos delirios que los doctores me habían advertido que vendrían en las etapas finales de la enfermedad. Pero había algo en sus ojos, una claridad momentánea que atravesaba la niebla de su mente enferma, que me hizo entender que esto era diferente. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte, dueña de una cadena de 3 tiendas de ropa en Guadalajara, que había construido desde cero durante 30 años. Era respetada, independiente, y nunca había necesitado la ayuda de nadie, mucho menos de sus hermanos Ricardo y Mónica, con quienes la relación siempre había sido tensa pero educada. Cuando el Alzheimer comenzó a robarle la memoria hace 2 años, mis tíos aparecieron de repente, ofreciendo ayuda, visitándola cada semana, mostrando una preocupación que nunca antes habían demostrado. Yo estaba agradecida al principio, pensando que finalmente la familia se estaba uniendo en los momentos difíciles. Pero las palabras de mi madre esa tarde, en el pequeño cuarto de su casa donde ahora pasaba la mayor parte del tiempo, plantaron una semilla de duda en mi mente. Y esa semilla creció rápidamente cuando apenas una semana después, mi tío Ricardo apareció en mi puerta con documentos legales que, supuestamente, mi madre había firmado, dándole poder sobre sus cuentas bancarias y sus propiedades. Mi madre ya no podía confirmar ni negar nada. El Alzheimer se la había llevado completamente. Y yo me quedé sola, tratando de descifrar si la advertencia de mi madre había sido su último acto de lucidez o simplemente el último delirio de una mente que se desvanecía. Lo que descubrí en las siguientes semanas fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo terminó todo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Tus comentarios también son importantes para mí, así que cuéntame, ¿alguna vez has tenido que enfrentar traiciones familiares? Ahora sí, te cuento toda la verdad sobre lo que mis tíos hicieron. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi madre empezó a olvidar cosas pequeñas. Dejaba las llaves dentro del refrigerador, llamaba a sus empleadas por nombres equivocados, se perdía en el camino de regreso a casa desde el supermercado que había visitado 1000 veces. Al principio lo atribuía al estrés y a la edad. Después de todo tenía 62 años y había trabajado sin descanso toda su vida. Pero cuando un día me llamó llorando porque no recordaba cómo llegar a mi casa, donde vivía a solo 10 minutos de distancia, supe que algo estaba terriblemente mal. La llevé con 3 especialistas diferentes y todos llegaron a la misma conclusión devastadora: Alzheimer de progresión rápida. Tiene tal vez 2 o 3 años antes de que la enfermedad la consuma por completo, me dijo el último doctor, un neurólogo con años de experiencia cuyo rostro mostraba la tristeza de haber dado ese diagnóstico demasiadas veces. Mi madre lloró cuando se lo dije, no por miedo a morir, sino por miedo a olvidar, a convertirse en una extraña dentro de su propio cuerpo. «No quiero olvidarte, Patricia», me dijo esa noche mientras nos abrazábamos en su sala. «Prométeme que no me dejarás sola, que cuidarás de mí y de todo lo que construí». Se lo prometí, sin saber que esa promesa me llevaría a descubrir secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Mis tíos Ricardo y Mónica se enteraron del diagnóstico a través de primos lejanos y de repente comenzaron a aparecer en la vida de mi madre con una frecuencia sospechosa. Ricardo, el hermano mayor de mi madre, era un hombre de negocios que siempre había presumido de sus éxitos, pero que en realidad vivía endeudado, constantemente buscando el próximo gran negocio que nunca llegaba. Mónica, la hermana menor, había pasado la mayor parte de su vida adulta casándose y divorciándose de hombres con dinero, viviendo de pensiones alimenticias y herencias pequeñas. Ninguno de los dos había mostrado mucho interés en mi madre durante los últimos 20 años, excepto para pedirle dinero prestado ocasionalmente, préstamos que nunca devolvían. Pero ahora venían cada semana con flores, con comida casera, ofreciéndose llevarla al doctor, ayudarla con las tiendas. «Es hermoso ver cómo la familia se une en tiempos difíciles», me dijo Mónica un día con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo quería creerlo, necesitaba creerlo, porque la carga de cuidar a mi madre mientras trabajaba a tiempo completo como maestra era agotadora. Así que acepté su ayuda. Dejé que Ricardo revisara las finanzas de las tiendas, permití que Mónica se quedara con mi madre los fines de semana.
Fue el mayor error que pude haber cometido. La advertencia de mi madre llegó en uno de sus últimos momentos de verdadera lucidez. Yo había ido a visitarla después del trabajo, cansada y preocupada por las cuentas que se acumulaban, por las decisiones sobre su cuidado que tendría que tomar pronto. La encontré sentada en su cama mirando por la ventana hacia el jardín que tanto amaba, con una expresión de profunda tristeza. «Mija, ven aquí», me llamó con voz clara, más clara de lo que había sido en meses. Me senté junto a ella y tomó mi mano con ambas manos, apretándola fuertemente. «Necesito decirte algo antes de que se me olvide para siempre, antes de que ya no pueda protegerte. Tus tíos, Ricardo y Mónica, no están aquí por amor. Están aquí porque saben que tengo dinero, que tengo propiedades y quieren asegurarse de quedarse con todo cuando ya no pueda defenderme». Yo le dije que estaba siendo paranoica, que el Alzheimer le estaba haciendo desconfiar sin razón, pero ella sacudió la cabeza con vehemencia. «No es la enfermedad, Patricia. Esto lo sé desde hace años. Ellos hicieron algo terrible hace mucho tiempo, algo por lo que nunca los perdoné, y ahora ven mi enfermedad como su oportunidad de tomar lo que creen que les corresponde. Me suplicó que revisara todos los documentos, que no firmara nada sin leerlo completamente, que no confiara en ninguna palabra que saliera de sus bocas». Después de esa conversación comencé a prestar más atención a todo lo que mis tíos hacían alrededor de mi madre. Noté que Ricardo pasara mucho tiempo en el estudio de mi madre, supuestamente organizando papeles y facturas de las tiendas. Mónica había comenzado a llevar a mi madre a un nuevo abogado, diciendo que necesitaban actualizar su testamento para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando pregunté sobre estos cambios, ambos me aseguraron que era rutinario, que solo querían proteger los intereses de mi madre. Pero algo en sus respuestas me sonaba falso, demasiado ensayado. Decidí contratar a un investigador privado, un hombre llamado Jorge Méndez, que había sido recomendado por una amiga que había pasado por un divorcio complicado. Le di todos los nombres, fechas y detalles que tenía sobre mis tíos y le pedí que investigara sus finanzas, sus actividades recientes, cualquier cosa que pudiera explicar por qué mi madre desconfiaba tanto de ellos. Jorge me advirtió que podría no gustarme lo que encontraba, que a veces las familias guardan secretos por buenas razones. «Estoy preparada para la verdad», le dije, aunque no estaba segura de que eso fuera cierto. Me prometió resultados en 2 semanas. Mientras tanto comencé mi propia investigación, revisando los archivos viejos de mi madre en el sótano de su casa, buscando cualquier pista sobre qué era exactamente lo que mis tíos habían hecho en el pasado. En el sótano de la casa de mi madre, entre cajas de decoraciones navideñas viejas y álbumes de fotos familiares, encontré una caja de madera con un candado pequeño. La forcé con un destornillador porque no pude encontrar la llave y dentro descubrí algo que me dejó sin alto. Una colección de documentos legales de hace 30 años, cartas escritas a mano y fotografías que contaban una historia que nunca me habían contado. Resulta que mi madre, Ricardo y Mónica habían heredado una propiedad considerable de mis abuelos en 1992, un terreno grande en las afueras de Guadalajara que en ese momento valía aproximadamente $200,000. Según el testamento que encontré, la propiedad debía ser dividida equitativamente entre los 3 hermanos. Pero había cartas de abogados indicando que Ricardo y Mónica habían falsificado la firma de mi madre en documentos de venta, vendiendo la propiedad sin su consentimiento y quedándose con todo el dinero. Mi madre había descubierto el fraude 6 meses después, cuando intentó visitar el terreno y se enteró de que ya no era suyo. Había iniciado un proceso legal, pero eventualmente lo había abandonado, según una carta que ella misma escribió a su abogado, porque no quiero destruir a mi familia por dinero, aunque ellos no tuvieron el mismo escrúpulo conmigo. Y eso explicaba por qué la relación entre mi madre y sus hermanos siempre había sido distante, porque nunca hablaba de ellos con cariño, porque los veía solo en reuniones familiares obligatorias. Jorge me llamó antes de las 2 semanas prometidas. Su voz sonaba urgente cuando le contesté el teléfono. «Patricia, necesitamos reunirnos lo antes posible. Encontré cosas que debes ver inmediatamente». Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro de Guadalajara y me entregó una carpeta gruesa llena de documentos, extractos bancarios y fotografías. Lo que me mostró era aún peor de lo que había imaginado. Ricardo estaba completamente quebrado. Debía más de $150,000 a varios bancos y prestamistas privados y estaba enfrentando demandas por negocios fallidos. Mónica no estaba mucho mejor. Había gastado todo el dinero de su último divorcio y estaba viviendo de las tarjetas de crédito, acumulando deudas que no podría pagar. Pero lo más perturbador era lo que Jorge había descubierto sobre sus actividades recientes.
Ambos habían visitado a 3 abogados diferentes en los últimos 6 meses, consultando sobre casos de tutela legal, poder notarial y cómo tomar control de los bienes de alguien declarado mentalmente incapacitado. Están planeando algo, me dijo Jorge directamente. Y por los documentos que han estado preparando, creo que ese algo es tomar control completo de los bienes de tu madre mientras ella no puede defenderse. Me mostró copias de borradores de documentos que habían preparado, declaraciones de incapacidad mental que solo necesitaban las firmas correctas, transferencias de propiedades que estaban esperando ser ejecutadas. Me sentí físicamente enferma. Decidí confrontar a mis tíos directamente. Necesitaba ver sus caras cuando les preguntara sobre lo que había descubierto. Los invité a cenar en un restaurante neutral, diciéndoles que necesitábamos hablar sobre el cuidado futuro de mi madre. Llegaron sonrientes, confiados, sin idea de lo que estaba por venir. Esperé hasta después de ordenar la comida, dejando que la conversación fluyera naturalmente, y entonces puse sobre la mesa los documentos que Jorge me había dado. ¿Pueden explicarme por qué han estado consultando con abogados sobre tutela legal y poder notarial? Pregunté calmadamente, mirándolos a ambos directamente. Las sonrisas desaparecieron instantáneamente. Ricardo recuperó la compostura primero, su voz tomando un tono defensivo y condescendiente. Patricia, eres muy joven y no entiendes las complejidades de manejar los bienes de alguien con Alzheimer. Solo estamos siendo precavidos, preparándonos para cuando tu madre necesite ayuda legal. Pero Mónica fue menos cuidadosa. Su rostro se enrojeció y su voz subió de volumen. ¿Nos estás investigando? ¿Cómo te atreves? Somos su familia. Tenemos tanto derecho como tú a proteger sus intereses. Saqué entonces los documentos viejos que había encontrado en el sótano, los papeles sobre el fraude del terreno de hace 30 años. ¿Proteger sus intereses como lo hicieron cuando le robaron su herencia en 1992? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo fue el primero en hablar después del shock inicial, su voz ahora fría y calculadora. Eso fue hace 30 años, Patricia. ¿Tu madre lo superó? Siguió adelante con su vida. No tiene nada que ver con el presente. Pero yo no iba a dejar que se salieran tan fácilmente. Mi madre no lo superó. Tiene cartas donde dice que los perdonó solo para mantener la paz familiar, pero nunca olvidó. Y ahora ustedes están tratando de hacerle lo mismo otra vez, aprovechándose de que está indefensa. Mónica intentó un enfoque diferente, sus ojos llenándose de lágrimas falsas. Mira, cometimos un error cuando éramos jóvenes, es verdad. Necesitábamos el dinero desesperadamente y tomamos una decisión terrible. Pero hemos cargado con esa culpa durante décadas, esta vez es diferente. Solo queremos asegurarnos de que tu madre esté bien cuidada. Les pregunté directamente sobre los documentos que habían preparado, sobre las transferencias de propiedades, sobre los planes que tenían para las tiendas de mi madre. Ricardo finalmente admitió que habían estado explorando opciones para consolidar los bienes de mi madre bajo una administración más eficiente, lo que en lenguaje claro significaba tomar control de todo. Las tiendas están perdiendo dinero, argumentó. Tu madre ya no puede administrarlas, y tú no tienes experiencia en negocios. Mónica y yo podríamos manejarlas adecuadamente, mantenerlas funcionando y asegurar que tu madre tenga ingresos para su cuidado. Les dije que eso nunca iba a suceder mientras yo viviera. Al día siguiente de la confrontación, contraté al mejor abogado de familia que pude encontrar. Una mujer llamada Daniela Ruiz, con 20 años de experiencia en casos de tutela y protección de adultos vulnerables. Le mostré todo lo que había encontrado, todos los documentos, el informe del investigador, las cartas viejas. Tienes un caso sólido, me dijo después de revisar todo meticulosamente. Pero necesitas moverte rápido, porque si tus tíos presentan primero una petición de tutela, podrían ganar simplemente por haber actuado antes. Esa misma tarde, iniciamos el proceso legal para establecerme como tutora legal exclusiva de mi madre, basándonos en el hecho de que yo había sido su cuidadora principal durante todo el proceso de su enfermedad, que vivía cerca de ella y que tenía su mejor interés en el corazón. También presentamos una solicitud de orden de restricción temporal contra Ricardo y Mónica, prohibiéndoles tomar cualquier decisión financiera relacionada con mi madre hasta que el caso fuera resuelto. Como era de esperarse, mis tíos respondieron con su propia petición de tutela 2 días después, argumentando que yo era demasiado joven e inexperta, que ellos como hermanos de sangre tenían más derecho y que mi madre había querido que la familia completa estuviera involucrada en su cuidado. Comenzó una batalla legal que duraría 6 meses, consumiendo casi todos mis ahorros en honorarios de abogados y costos de corte, mientras mi madre se desvanecía cada día más en las sombras del Alzheimer, completamente ajena a la guerra que se libraba por su futuro. Durante el proceso de descubrimiento legal, donde ambas partes deben compartir evidencia relevante, descubrí mentiras adicionales que mis tíos habían estado tejiendo durante meses. Ricardo había estado desviando dinero de las cuentas de las tiendas de mi madre, pequeñas cantidades al principio, $500 aquí, $1,000 allá, pero que en total sumaban casi $20,000 en los últimos 6 meses. Cuando lo confrontamos legalmente,
Argumentó que ese dinero era para gastos operativos y consultas con expertos que supuestamente había pagado de su propio bolsillo primero. No tenía recibos ni documentación que respaldara ninguna de estas afirmaciones. Mónica, por su parte, había convencido a mi madre, en uno de sus días de mayor confusión, a firmar un documento que supuestamente le daba permiso para vender algunas joyas familiares para pagar gastos médicos. Las joyas, que incluían el anillo de bodas de mi abuela con diamantes que valía fácilmente $15,000, habían desaparecido. Mónica insistía en que mi madre se las había regalado voluntariamente, como muestra de amor entre hermanas. También descubrimos que ambos habían estado presionando a empleados de las tiendas de mi madre para que declararan que yo era negligente en el cuidado de mi madre, ofreciéndoles dinero y prometiéndoles mantener sus empleos si la tutela pasaba a sus manos. Una de las empleadas, una mujer leal llamada Carmen que había trabajado para mi madre durante 15 años, vino a mí llorando para contarme todo. Mientras la batalla legal se intensificaba, el estado de mi madre empeoraba rápidamente. Pasó de olvidar nombres y fechas a no reconocer lugares familiares, y finalmente a no reconocerme a mí la mayor parte del tiempo. Había días en que me miraba con confusión cuando entraba en su habitación, preguntándome quién era yo y qué hacía en su casa. Otros días me confundía con su propia madre, llamándome mamá y preguntándome por personas que habían muerto hacía décadas. Los doctores me advirtieron que estaba entrando en las etapas finales de la enfermedad, que tal vez le quedaban meses, no años. Cada visita se volvía más dolorosa. Ver a la mujer fuerte que me había criado reduciéndose a una sombra confundida y asustada de sí misma. Pero lo que más me destrozaba era saber que en algún lugar profundo de su mente fragmentada, ella había tratado de advertirme, había usado sus últimos momentos de claridad para protegerme de la traición que veía venir. Y yo casi no le hago caso, casi dejo que sus palabras se perdieran como otro delirio más. Contraté cuidadoras de tiempo completo para estar con ella, mujeres capacitadas y compasivas que podían brindarle la atención constante que necesitaba. Cambié todas las cerraduras de su casa y establecí reglas estrictas. Ricardo y Mónica solo podían visitarla con mi presencia o la de un testigo neutral. No podían estar a solas con ella bajo ninguna circunstancia, y cualquier intento de violar estas reglas resultaría en acciones legales inmediatas. La audiencia de tutela se llevó a cabo en una sala fría y estéril del tribunal familiar, con un juez de aspecto severo que había visto probablemente cientos de casos similares de familias peleando por control y dinero. Daniela presentó nuestro caso meticulosamente. Mi dedicación al cuidado de mi madre, los documentos que probaban el fraude histórico de mis tíos, la evidencia del dinero desviado, las joyas desaparecidas, los testimonios de empleadas sobre intentos de soborno. Ricardo y Mónica presentaron su caso con un abogado caro, que intentó pintarme como una hija controladora que estaba aislando a mi madre de su familia, que carecía de experiencia para manejar asuntos financieros complejos y que estaba actuando por motivaciones egoístas. Trajeron testigos, amigos suyos en su mayoría, que declararon que mis tíos eran personas honorables que solo querían lo mejor para su hermana. Fue una experiencia brutal. Escuchar a personas que apenas conocían a mi madre hablar sobre lo que ella habría querido, mientras yo, quien había pasado cada día de los últimos 2 años cuidándola, tenía que defender mi derecho a protegerla. El momento decisivo llegó cuando Daniela presentó grabaciones de audio que yo había hecho de conversaciones con mi madre, incluyendo aquella donde me advirtió sobre mis tíos. El juez escuchó la voz temblorosa pero clara de mi madre diciendo, «No confíes en ellos», y vi cómo su expresión cambiaba. Después de 2 horas de deliberación, el juez emitió su fallo. El juez me otorgó la tutela completa e irrevocable de mi madre, citando la evidencia de mala conducta financiera de mis tíos, su historial de fraude y la clara expresión de los deseos de mi madre cuando aún tenía capacidad para expresarlos. Ricardo y Mónica fueron prohibidos de tomar cualquier decisión relacionada con mi madre o sus bienes, y se ordenó a Ricardo devolver los $20,000 que había desviado de las cuentas de las tiendas, más intereses. Mónica fue obligada a devolver las joyas o pagar su valor estimado de $15,000. El juez fue particularmente duro en su lenguaje, describiendo sus acciones como un aprovechamiento despreciable de una mujer vulnerable en su momento de mayor necesidad. Debería haber sentido alivio, victoria incluso, pero solo sentí un cansancio profundo. La batalla había consumido 6 meses de mi vida, casi $30,000 en honorarios legales, y había destruido cualquier apariencia de unidad familiar que pudiera haber quedado. Ricardo y Mónica salieron de la sala del tribunal sin mirarme, sus rostros retorcidos en expresiones de rabia y humillación. Sabía que esto no terminaría aquí, que el resentimiento y la amargura que ahora sentían hacia mí duraría el resto de nuestras vidas. Pero había hecho lo correcto. Había honrado la confianza que mi madre depositó en mí en sus últimos momentos de lucidez. Eso tendría que ser suficiente. Con la tutela asegurada, finalmente pude enfocarme en poner en orden los asuntos de mi madre sin obstáculos legales.
Contraté a un contador forense para revisar completamente las finanzas de las tiendas y descubrir el alcance total del daño que Ricardo había causado. Resultó que el desfalco era aún mayor de lo que pensábamos. Casi $35,000 habían desaparecido a través de varios esquemas, no solo los 20,000 que habíamos probado en corte. Presenté cargos criminales adicionales, aunque mi abogado me advirtió que recuperar el dinero sería difícil, dado que Ricardo lo había gastado todo pagando sus propias deudas. Las tiendas de mi madre, que habían sido negocios prósperos durante 3 décadas, estaban ahora en situación financiera precaria debido a la mala administración de Ricardo y a los fondos desviados. Tomé la difícil decisión de vender 2 de las 3 tiendas, consolidando operaciones en la ubicación más rentable y usando los fondos de las ventas para asegurar el cuidado a largo plazo de mi madre y estabilizar las finanzas. Fue doloroso desmantelar parte del legado que ella había construido con tanto esfuerzo, pero era necesario. Establecí un fideicomiso irrevocable con los activos restantes de mi madre, asegurando que su cuidado estaría financiado sin importar qué pasara, y nombrando a un banco como cofideicomisario para añadir una capa adicional de protección y supervisión. Hubo un día, aproximadamente un mes después de que terminara la batalla legal, cuando mi madre tuvo un momento inesperado de claridad. Yo estaba sentada junto a su cama, leyéndole un libro que solía gustarle, cuando de repente ella volteó hacia mí y dijo mi nombre claramente: «Patricia». Mi corazón se detuvo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me reconoció que casi había olvidado cómo se sentía. «Mamá, estoy aquí», le dije, tomando su mano. Sus ojos, que habían estado vidriosos y distantes durante meses, tenían un destello de la mujer que ella había sido. «Lo hiciste, ¿verdad? Los detuviste». No estaba segura si realmente entendía lo que había pasado o si era solo una coincidencia, pero asentí. «Sí, mamá, hice lo que me pediste, cuidé de todo». Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Sabía que podía confiar en ti, mi chija. Siempre lo supe. Perdóname por ponerte en esta situación, por dejarte esta carga». Lloré entonces, todas las emociones de los últimos meses saliendo en un torrente que no podía controlar. «No hay nada que perdonar, mamá. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerme, para proteger todo lo que construiste. Estoy orgullosa de ser tu hija». Nos quedamos así, tomadas de las manos, por lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces la claridad se desvaneció de sus ojos otra vez y ella volvió a perderse en las sombras de su mente. Pero tuve ese momento, ese último regalo de conexión real, y lo atesoraré por siempre. Ricardo y Mónica no aceptaron su derrota con gracia. Comenzaron una campaña de difamación contra mí dentro de la familia extendida, contándole a primos, tíos lejanos y amigos familiares que yo había manipulado a mi madre, que había robado su herencia legítima, que era una hija egoísta que había aislado a una mujer enferma de su familia amorosa. Algunos les creyeron, especialmente aquellos que no conocían toda la historia. De repente me encontré excluida de reuniones familiares, recibiendo llamadas de parientes que me acusaban de cosas terribles, siendo objeto de rumores viciosos que se esparcían por las redes sociales. Fue doloroso ver cómo personas que me habían conocido toda la vida dudaban de mí basándose en las mentiras de 2 personas con un historial probado de fraude. Mi prima Ana, la hija de un hermano ya fallecido de mi madre, fue una de las pocas que me defendió públicamente. «Yo sé quiénes son Ricardo y Mónica», me dijo por teléfono una noche. «Mi padre me contó sobre el terreno robado antes de morir. Patricia, no dejes que te hagan sentir culpable por proteger a tu mamá». Su apoyo fue un bálsamo en medio del veneno que mis tíos estaban esparciendo. Ricardo también intentó apelar la decisión del juez, pero su apelación fue rechazada rápidamente por falta de méritos. El dinero que el juez le había ordenado devolver nunca llegó. Él declaró bancarrota personal, dejándome sin recursos legales prácticos para recuperarlo. El estrés de todo lo que había pasado comenzó a cobrar el precio en mi salud física y mental. Desarrollé insomnio severo, incapaz de apagar mi mente incluso cuando estaba exhausta. Perdí alrededor de 15 libras en 2 meses porque comer se sentía como una tarea imposible. Mi trabajo como maestra, que siempre había amado, se convirtió en algo que apenas podía manejar, llegando a casa cada tarde completamente agotada, sin energía para nada más. Comencé a ver a una terapista, una mujer paciente llamada Laura, que me ayudó a procesar no solo la traición de mis tíos, sino también el dolor anticipatorio de perder a mi madre lentamente, día tras día,
a una enfermedad cruel que no dejaba nada atrás excepto una cáscara vacía. Estás atravesando un duelo múltiple, me explicó Laura. El duelo por la madre que ya no existe, el duelo por la familia que pensabas que tenías, el duelo por la inocencia perdida al descubrir de qué son capaces las personas por dinero. Todo eso es válido y real. Las sesiones me ayudaron a entender que no estaba loca por sentirme devastada, que lo que estaba experimentando era una respuesta normal a circunstancias extraordinariamente difíciles. Aprendí técnicas de respiración para los ataques de ansiedad que me asaltaban sin previo aviso, generalmente en mitad de la noche o cuando visitaba a mi madre y la encontraba sin reconocerme. Laura me ayudó a establecer límites saludables, a entender que no podía controlar lo que mis tíos decían sobre mí, que lo único que podía controlar era mi propia verdad y cómo elegía responder. Me recordó constantemente que había hecho lo correcto, que proteger a mi madre vulnerable no el egoísmo, sino amor en su forma más pura. Lentamente, muy lentamente, comencé a sanar, aunque sabía que las cicatrices de esta experiencia permanecerían conmigo para siempre. Cuando pensé que finalmente todo había terminado, que mis tíos habían agotado todas sus opciones, Ricardo hizo un último intento desesperado. Contactó con servicios de protección de adultos, presentando una denuncia anónima alegando que yo estaba abusando y negligente a mi madre, que la mantenían en condiciones insalubres, que le negaba atención médica adecuada. Era una acusación completamente falsa y maliciosa, pero aún así generó una investigación oficial. Una trabajadora social llamada Mariana apareció sin previo aviso en la casa de mi madre un martes por la tarde, presentándose y explicando que necesitaba inspeccionar las instalaciones y hablar con el personal de cuidado. Mi corazón se hundió porque sabía exactamente quién había hecho la denuncia y por qué, pero también sabía que no tenía nada que ocultar. Mariana pasó 3 horas en la casa de mi madre, revisando cada habitación, hablando extensamente con las cuidadoras, revisando los registros médicos de mi madre, observando cómo interactuaba yo con ella. Al final de su visita, su expresión era de indignación apenas contenida. «Esta denuncia es claramente falsa y maliciosa», me dijo directamente. «Su madre está recibiendo cuidado excepcional, probablemente mejor de lo que recibiría en cualquier instalación profesional. Quien haya presentado esta denuncia está abusando del sistema, y voy a incluir eso en mi reporte oficial». Le conté entonces toda la historia, la batalla por la tutela, el fraude histórico, la campaña de difamación. Mariana sacudió la cabeza con tristeza. «Veo esto muy seguido, familias destruidas por dinero. Lo siento mucho por lo que está pasando». Su reporte exoneró completamente mis cuidados y recomendó que no se tomara ninguna acción. El juez me otorgó la tutela completa e irrevocable de mi madre, citando la evidencia de mala conducta financiera de mis tíos, su historial de fraude y la clara expresión de los deseos de mi madre cuando aún tenía capacidad para expresarlos. Ricardo y Mónica fueron prohibidos de tomar cualquier decisión relacionada con mi madre o sus bienes, y se ordenó a Ricardo devolver los $20,000 que había desviado de las cuentas de las tiendas, más intereses. Mónica fue obligada a devolver las joyas o pagar su valor estimado de $15,000. El juez fue particularmente duro en su lenguaje, describiendo sus acciones como un aprovechamiento despreciable de una mujer vulnerable en su momento de mayor necesidad. Debería haber sentido alivio, victoria incluso, pero solo sentí un cansancio profundo. La batalla había consumido 6 meses de mi vida, casi $30,000 en honorarios legales, y había destruido cualquier apariencia de unidad familiar que pudiera haber quedado. Ricardo y Mónica salieron de la sala del tribunal sin mirarme, sus rostros retorcidos en expresiones de rabia y humillación. Sabía que esto no terminaría aquí, que el resentimiento y la amargura que ahora sentían hacia mí duraría el resto de nuestras vidas. Pero había hecho lo correcto. Había honrado la confianza que mi madre depositó en mí en sus últimos momentos de lucidez. Eso tendría que ser suficiente. Con la tutela asegurada, finalmente pude enfocarme en poner en orden los asuntos de mi madre sin obstáculos legales. Contraté a un contador forense para revisar completamente las finanzas de las tiendas y descubrir el alcance total del daño que Ricardo había causado. Resultó que el desfalco era aún mayor de lo que pensábamos. Casi $35,000 habían desaparecido a través de varios esquemas, no solo los $20,000 que habíamos probado en corte. Presenté cargos criminales adicionales,
aunque mi abogado me advirtió que recuperar el dinero sería difícil, dado que Ricardo lo había gastado todo pagando sus propias deudas. Las tiendas de mi madre, que habían sido negocios prósperos durante 3 décadas, estaban ahora en situación financiera precaria, debido a la mala administración de Ricardo y a los fondos desviados. Tomé la difícil decisión de vender 2 de las 3 tiendas, consolidando operaciones en la ubicación más rentable y usando los fondos de las ventas para asegurar el cuidado a largo plazo de mi madre y estabilizar las finanzas. Fue doloroso desmantelar parte del legado que ella había construido con tanto esfuerzo, pero era necesario. Establecí un fideicomiso irrevocable con los activos restantes de mi madre, asegurando que su cuidado estaría financiado sin importar qué pasara, y nombré a un banco como cofideicomisario para añadir una capa adicional de protección y supervisión. Hubo un día, aproximadamente un mes después de que terminara la batalla legal, cuando mi madre tuvo un momento inesperado de claridad. Yo estaba sentada junto a su cama, leyéndole un libro que solía gustarle, cuando de repente ella volteó hacia mí y dijo mi nombre claramente. «¿Patricia?» Mi corazón se detuvo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me reconoció que casi había olvidado cómo se sentía. «¿Mamá? Estoy aquí», le dije, tomando su mano. Sus ojos, que habían estado vidriosos y distantes durante meses, tenían el destello de la mujer que ella había sido. «Lo hiciste, ¿verdad? Los detuviste». No estaba segura si realmente entendía lo que había pasado, o si era solo una coincidencia, pero asentí. «Sí, mamá. Hice lo que me pediste. Cuidé de todo». Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Sabía que podía confiar en ti, mija. Siempre lo supe. Perdóname por ponerte en esta situación, por dejarte esta carga». Lloré entonces, todas las emociones de los últimos meses saliendo en un torrente que no podía controlar. «No hay nada que perdonar, mamá. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerme, para proteger todo lo que construiste. Estoy orgullosa de ser tu hija». Nos quedamos así, tomadas de la mano, por lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces la claridad se desvaneció de sus ojos otra vez, y ella volvió a perderse en las sombras de su mente. Pero tuve ese momento, ese regalo de conexión real, y lo atesoraré por siempre. Ricardo y Mónica no aceptaron su derrota con gracia. Comenzaron una campaña de difamación contra mí dentro de la familia extendida, contándole a primos, tíos lejanos y amigos familiares que yo había manipulado a mi madre, que había robado su herencia legítima, que era una hija egoísta que había aislado a una mujer enferma de su familia amorosa. Algunos le creyeron, especialmente a aquellos que no conocían toda la historia. De repente me encontré excluida de reuniones familiares, recibiendo llamadas de parientes que me acusaban de cosas terribles, siendo objeto de rumores viciosos que se esparcían por las redes sociales. Fue doloroso ver cómo personas que me habían conocido toda la vida dudaban de mí basándose en las mentiras de 2 personas con un historial probado de fraude. Pero también reveló quiénes eran verdaderamente leales, quiénes se tomaban el tiempo de preguntarme mi versión de la historia antes de juzgarme. Mi prima Ana, la hija de un hermano ya fallecido de mi madre, fue una de las pocas que me defendió públicamente. «Yo sé quiénes son Ricardo y Mónica», me dijo por teléfono una noche. «Patricia, no les dejes que te hagan sentir culpable por proteger a tu mamá». Su soporte fue un bálsamo en medio del veneno que mis tíos estaban esparciendo. Ricardo también intentó apelar la decisión del juez, pero su apelación fue rechazada rápidamente por falta de méritos. El dinero que el juez le había ordenado devolver nunca llegó. Él declaró bancarrota personal, dejándome sin recursos legales prácticos para recuperarlo. El estrés de todo lo que había pasado comenzó a cobrarle su precio en mi salud física y mental. Desarrollé un insomnio severo, incapaz de apagar mi mente incluso cuando estaba exhausta. Perdí casi 15 libras en 2 meses porque comer se sentía como una tarea imposible. Mi trabajo como maestra, que siempre había amado, se convirtió en algo que apenas podía manejar, llegando a casa cada tarde y completamente agotada sin energía para nada más. Comencé a ver a una terapeuta, una mujer paciente llamada Laura, que me ayudó a procesar no solo la traición de mis tíos, sino también el dolor anticipatorio de perder a mi madre lentamente, día tras día, a una enfermedad cruel que no dejaba nada atrás excepto una cáscara vacía. «Estás atravesando un duelo múltiple», me explicó Laura. «El duelo por la madre que ya no existe, el duelo por la familia que pensabas que tenías,
El duelo por la inocencia perdida al descubrir de qué son capaces las personas por dinero. Todo eso es válido y real. Las sesiones me ayudaron a entender que no estaba loca por sentirme devastada, que lo que estaba experimentando era una respuesta normal a circunstancias extraordinariamente difíciles. Aprendí técnicas de respiración para los ataques de ansiedad que me asaltaban sin aviso previo, generalmente en medio de la noche o cuando visitaba a mi madre y la encontraba sin reconocerme. Laura me ayudó a establecer límites saludables, a entender que no podía controlar lo que mis tíos decían contra mí, que lo único que podía controlar era mi propia verdad y cómo elegía responder. Me recordó constantemente que había hecho lo correcto, que proteger a mi madre vulnerable no era egoísmo, sino amor en su forma más pura. Lentamente, muy lentamente, comencé a sanar, aunque sabía que las cicatrices de esta experiencia permanecerían conmigo para siempre. Cuando pensé que finalmente todo había terminado, que mis tíos habían agotado todas sus opciones, Ricardo hizo una última desesperada intento. Contactó a Servicios de Protección de Adultos, presentando una denuncia anónima alegando que yo estaba abusando y negligenciando a mi madre, que la mantenía en condiciones insalubres, que le negaba atención médica adecuada. Era una acusación completamente falsa y maliciosa, pero aún así generó una investigación oficial. Una trabajadora social llamada Mariana apareció sin previo aviso en la casa de mi madre un martes por la tarde, presentándose y explicando que necesitaba inspeccionar las instalaciones y hablar con el personal de cuidado. Mi corazón se hundió porque sabía exactamente quién había hecho la denuncia y por qué. Pero también sabía que no tenía nada que ocultar. Mariana pasó 3 horas en la casa, revisando cada habitación, hablando extensamente con las cuidadoras, revisando los registros médicos de mi madre y observando cómo interactuaba yo con ella. Al final de su visita, su expresión era de indignación apenas contenida. «Esta denuncia es claramente falsa y maliciosa», me dijo directamente. «Su madre está recibiendo cuidado excepcional, probablemente mejor de lo que recibiría en la mayoría de las instalaciones profesionales. Quien sea que haya presentado esta denuncia está abusando del sistema. Y voy a incluir eso en mi reporte oficial». Le conté entonces toda la historia. La batalla por la tutela, el fraude histórico, la campaña de difamación. Mariana sacudió la cabeza con tristeza. «Veo esto demasiado seguido, familias destruidas por dinero. Lo siento mucho por lo que está pasando». Su reporte exoneró completamente mis cuidados y recomendó que no se tomara ninguna acción. No obstante eso, el sistema de saber el TUSO el 500.229 en Ontico Tumipol, que fue una verdadera bendición en todo este complicado proceso. Su experta en la póliza de TUSO el 500.229 me visitó personalmente y me ayudó a entender todas mis posibilidades de cubrimiento. Ella se sentó conmigo durante varias horas y explicó cada detalle de mi póliza laboral con énfasis en los derechos y beneficios que tenía como amplia ella primer grado, considerando que la discapacidad de mi madre también me afectaba a mí y por lo tanto tenía derecho a TUSO el 500.229, TUSO el 500.229, TUSO el 500.229. Ella de memoria me dijo el número varias veces para repetir el ejercicio de su nombre técnico, eso el 3.200.500.754.9.